Empezando con el programa, pues darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Valeria Taylor. Doctora, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias, Luisa. ¿Y tú? También, gracias, de verdad muy agradecida de que puedas estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para compartir información, bueno, pues una valiosa colaboradora que tiene siempre la atención de explicarnos con manzanas y palitos estos temas que son tan complicados, pero por ahí alguien me dijo que las cosas complicadas tienes que ser capaz de entenderlas muy bien para poder explicarlas. Entonces, pues muchas gracias por entenderlo y por querer explicarlo. Pues, Doc, vamos empezando. Vamos a platicar de qué es la insuficiencia suprarrenal y creo que nos tenemos que ir un poquito más atrás y entender, bueno, qué parte del cuerpo es esta, qué es lo que se descompone, ponernos en perspectiva a todos los reescuchas que a lo mejor no estamos tan familiarizados con este tema. ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal? Bueno, las suprarrenales son dos glándulas que están arriba de los riñones. Por eso se llaman suprarrenales, porque están arriba. Y son órganos muy importantes porque tienen la función de producir muchas hormonas que nos están regulando todo el día, nada más que no nos damos cuenta. Las suprarrenales se dividen en 3 capas y cada capa está encargada de una producción de hormonas. Entonces, aparte de la glándula suprarrenal, pues tiene una superficie que produce ciertas hormonas y una médula que produce otras hormonas. Entonces, es un órgano muy activo que en realidad no nos damos cuenta que lo tenemos hasta que algo empieza a fallar. Pues es la realidad. A veces cuando uno le dice al paciente que tenemos que revisar la glándula suprarrenal, lo primero que dicen, ¿qué es eso? ¿O dónde está? Porque realmente pues nunca nos damos cuenta que los tenemos. Como la mayoría de las cosas, ¿verdad? Hasta que fallan. Hasta que fallan sabemos que las tenemos y que tienen una función mucho más grande de la que pensábamos. Pues sí, las suprarrenales están arriba de los riñones, son estas dos glandulitas que van a tener una infinidad, pero infinidad de funciones, porque van a regular una serie de hormonas que vamos a ir platicando durante el programa. Nos decías que tiene 3 capas. ¿Cómo se llaman estas 3 capas? Está la glomerular, está la reticular, y la glomerular y la reticular son de las más importantes, porque se encuentra allí secretado bueno, sobre todo la glomerular, se encuentra ahí secretado lo que es el cortisol. El cortisol es una hormona que en la mañana, cuando nos despertamos, está muy alta y por eso nos sentimos tan despiertos o tan lejos de tener sueño. ¿Y por qué? Pues porque la hormona está alta y tenemos un ciclo. A las 8 de la mañana es cuando se dispara la hormona y ya para en la tarde empieza a disminuir. Por eso nos empieza a dar un poquito más como de sueñito, el famoso down a media tarde, ¿no? Así es. Es un ciclo normal. Así es. Todas las hormonas en general tienen unos ciclos o una forma de secretarse. Y el cortisol es así. En la mañana se empieza a liberar y después va disminuyendo. Y entonces es la razón por la que al menos, digamos que en teoría, en la mañana deberíamos de sentirnos tan despiertos. Así es. Así es. En teoría. Estamos así preparados para que en la mañana estemos más alegres, más contentos, más despiertos. O sea, no es casualidad. La mayoría de las personas deberíamos de sentirnos así. Ah, muy interesante. Pero entonces quiere decir que no todo el mundo se siente así y que puede haber una razón hormonal por la cual en las mañanas no nos sintamos tan activos, tan contentos o tan despiertos. A veces sí, bueno, a veces no. Porque ya ahorita como vivimos con tanto estrés, a veces no tiene tanto que ver con la hormona cortisol, pero sí, algunas veces sí. Y es cuando tenemos que investigar si hay algún problema en las glándulas suprarrenales. Se tiene que investigar, no podemos a priori decir que es por esa razón, ¿no? No, Entonces, no. A lo largo del programa vamos a ir platicando acerca de las funciones de estas interesantísimas partecitas del cuerpo que desconocemos, que se llaman suprarrenales. Vamos a irlo platicando y vamos a platicar específicamente de la alimentación en el paciente con insuficiencia suprarrenal con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Valeria Taylor. Ella es colaboradora fija del programa Endocrinólogo, así es que quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de
patologías. Los martes recuerden que lo tenemos dedicado a platicar acerca de enfermedades que puedan tener control o quizás remedio con algo que tenga que ver con cambiar tu estilo de vida, específicamente en la nutrición. Tenemos el gusto de tener en cabina a nuestra invitada, a la doctora Valeria Taylor, que estaba platicándonos antes de irnos al corte acerca de esta partecita del cuerpo que a veces no sabemos ni que existe, que se llaman suprarrenales, que son pues unas glandulitas que están arriba de los riñones, que van a tener una serie de funciones importantes en el cuerpo, porque son las culpables de producir una serie de hormonas en el cuerpo que van a regular una serie de sensaciones en nosotros. Bien nos decía la doctora antes de irnos al corte, que en una de las partecitas de estas glándulas se produce una hormona que se llama cortisol, de la cual hemos hablado ya en alguna ocasión en el programa, y la tenemos conocida o entendida como una hormona que tiene que ver con el estrés. Y yo quisiera que nos aterrizaras un poquito, Valeria, ¿cuáles son las funciones pues que va a tener esta hormona en el cuerpo? Nos decías que es una de la hormona responsable de hacernos sentir despiertos temprano y hacernos sentir un poquito como que más, pues con menos energía a media tarde. ¿Qué más hace el cortisol en el cuerpo o para qué cuáles son las funciones que tiene? El cortisol sobre todo nos ayuda para mantener una presión arterial. Entonces, es importante que el cortisol esté bien en ese sentido. El cortisol además tiene muchas funciones en el nivel de la grasa, por ejemplo. Por eso cuando hay un exceso de cortisol, se dice que la paciente o el paciente tiene síndrome de Cushing, que es un síndrome que está asociado con obesidad y con una infinidad de problemas. Pero también el cortisol nos está regulando la inmunidad, es decir, que nos ayuda a defendernos de infecciones. Entonces, que es importantísimo que esté, digamos que produciéndose de manera normal. Sí. Es muy, muy importante. Ahora, estas partecitas del cuerpo, las suprarrenales, ¿qué otra cosa producen? Producen otra hormona que se llama aldosterona. Esa es una de las también más importantes dentro de los mineralocorticoides, se llaman. Pues es que tienen unos nombres muy extraños, no hay otra manera de explicarlo, pero bueno, vamos a decir las hormonas más importantes, que yo creo que es lo que importa aquí. Entonces, esta hormona que es la aldosterona, esta sí es súper importante para la presión arterial y está regulando también la cantidad de líquido que hay en el cuerpo. Entonces, vamos a estar diciendo más o menos qué hacen estas hormonas. Si la aldosterona es la que está principalmente involucrada en la presión arterial, que es su función, digamos, principal, vamos a decir que el cortisol nos ayuda en un momento de estrés. Entonces, vamos de función principal, para estar aterrizando y que más o menos vayamos quedándonos con una idea. El cortisol, entonces, cuando tenemos un momento de estrés, ¿qué es un momento de estrés? Entiéndase como momento de estrés una enfermedad. Si tenemos, por ejemplo, una infección, ese es un momento de estrés para el cuerpo. No nos referimos tanto pues al trabajo o cosas así más emocionales. Que nos preocupen de los hijos. Exacto, no, más bien para el cuerpo. Si una enfermedad es un momento de estrés, el cortisol ayuda. ¿Qué pasa cuando hay un momento de estrés? El cortisol ayuda a que se eleva la glucosa, por ejemplo, porque cuando estamos en un momento de estrés, dicen que el cuerpo se prepara para huir, y cuando se prepara para huir tenemos que producir más azúcar y tenemos que activar otras hormonas que nos ayuden a estar en un estado de tensión, pero que ayuden a superar la crisis. Entonces es sumamente importante que el cortisol esté normal, porque si no cualquier infección acabaría con nosotros. Y la otra capa finalmente de la suprarrenal, porque estas dos se producen en diferentes capas, la otra capa finalmente se encarga de las hormonas sexuales, ¿sí? Principalmente los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas. Entonces a mí me gustaría dejarlo hasta allí para poder hablar del tema que nos compete, pero sí decirles que estas tres hormonas, que son solamente un ejemplo de lo que producen las suprarrenales, son sumamente necesarias para que nosotros funcionemos bien. De manera normal. Sí, entonces decimos la aldosterona nos está regulando principalmente la presión arterial, el cortisol nos ayuda en cualquier momento de estrés y finalmente los andrógenos, ¿no? ¿Para qué nos sirven los andrógenos? Pues tienen muchísimas funciones en el cuerpo, tanto en la mujer como en el hombre. Aunque les decimos que son las hormonas masculinas, pero pues digamos que nos ayuda para la función sexual.
Bien, y ¿verdad? están presentes tanto en hombres como en mujeres, no Así son es. exclusivas de uno o de otro, simplemente están en diferentes cantidades, pues. Así es importante que sepan que las mujeres también producimos hormonas masculinas y cuando estamos investigando un estado en donde la mujer produce muchas hormonas masculinas es el ovario y la suprarrenal. Ujú. Entonces ahí es donde entra la suprarrenal otra vez, Muy bien. ¿verdad? Ahora, específicamente hablando de una insuficiencia, ¿cómo podemos definirla? La insuficiencia quiere decir que la glándula suprarrenal no está produciendo ninguna de estas hormonas, Ujú. que ya no funciona. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué no funciona? Entonces hay diferentes causas. Una puede ser la primaria, es decir, primaria quiere decir que la glándula le pasó algo. Ujú. Estas glándulas por alguna razón ya no están funcionando y la razón principal es la autoinmune. Antes, hace como 50 años, la razón principal era la tuberculosis. Pero Ujú. ya en este momento ya no, en este momento son las enfermedades autoinmunes. ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Que el mismo cuerpo ataca la glándula. Entonces muchos de estos pacientes con enfermedades autoinmunes también tienen no solamente la enfermedad de las glándulas suprarrenales, sino que ya se conocían que tenían una enfermedad de tiroides, por ejemplo. Ujú. O de repente tienen vitiligo en la piel. Vitiligo es que nos vemos así como muy blancos. Ajá, Este, de estas como, híjole, comúnmente, bueno, la población se conoce como jiricua, ¿no? Ese sería sí, ese es el sí. signo, pues, que es como estas manchas como irregulares en el cuerpo que son como blancas, Así es, ¿no? así es. Bueno, ese es el nombre común. Así es, y es que está Ajá. atacando el mismo cuerpo a los melanocitos, que es una célula de la piel. Pero bueno, en este caso, el decir que ya tenemos alguna otra enfermedad autoinmune Ajá. nos predispone a que tengamos insuficiencia suprarrenal, Porque sobre puede todo la dañar. tiroidea. Ujú. Sí. Ok, Entonces, entonces. al final el cuerpo siempre nos está defendiendo de algo, es la manera en la que yo les explico. Ujú. Tenemos un sistema, por allá había un anuncio en la tele donde se veía de un jabón que se veía que estábamos como protegidos, así como Ajá. totalmente el cuerpo protegido. Bueno, así estamos, protegidos completamente. Todo el tiempo hay un montón de agentes que nos están atacando y el cuerpo nos defiende y nosotros no nos damos cuenta. Pero algunas veces llega, por ejemplo, un virus y el cuerpo nos defiende y ese virus se parece mucho a las células suprarrenales y el cuerpo se equivoca y va y ataca las células suprarrenales y adiós función suprarrenal. Y una persona no puede vivir si sus glándulas suprarrenales no están funcionando. Así es, así de Entonces, sencillo. Entonces, la causa primaria, nos decías, es una situación autoinmune. así es, o sea que nadie tuvo la culpa, el cuerpo se equivocó y atacó las glándulas suprarrenales. Ujú. Después sería la tuberculosis o las infecciosas, donde la principal pues sí sigue siendo la tuberculosis. Ujú. Y bueno, después vienen algunos otros síndromes que ya se acompañan de esta enfermedad, pero después ya nos basaríamos en la secundaria. Yo les dije que esta era la primaria porque es la que se desarrolla principalmente en la glándula, Ujú. pero luego está también cuando falla la hipófisis o el hipotálamo. Como todas las glándulas del cuerpo, la que está regulando estas glándulas del cuerpo es el cerebro. Y en el cerebro tenemos una glándula madre que se llama hipófisis. Entonces quiero que les quede claro pues de que las glándulas no andan por allí solas produciendo lo que quieren, sino que el cerebro siempre las está regulando. Yo les digo que es como, muchas veces cuando hablamos de problemas que tienen que ver con hormonas, les explico que es como si fuera una avenida larga, que se imaginen como López Mateos, que es una avenida muy larga que tiene muchas glorietas, ¿no? Y que Sí. muchas veces cuando cuando vemos tráfico, por ejemplo, en Periférico y López Mateos, pues no necesariamente el choque fue ahí. No sabemos en qué parte de la Santa Avenida haya sido porque tiene relación, ¿no? Es como una misma línea que tiene diferentes centros que más o menos así trabajan. Bueno, es una forma un poco burda de explicarlo, pero es un poco entender que las hormonas así funcionan. Es como una misma línea, pero tienen diferentes como centros de regulación, ¿no? Así es. Y no porque una está descompuesta podemos decir que sea exactamente ahí el problema. Puede ser más arriba o más abajo, ¿no? Es un muy buen ejemplo, No, Luisa. pues así, Sí. así funciona más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, al final, no, tampoco ese es el tema de hoy, nomás de explicar que Ujú. esa es la causa principal Ujú. y que cuando falla la glándula suprarrenal, obviamente no se va a estar secretando ni la aldosterona, que regula la presión arterial, ni el cortisol, que nos está apoyando en el estrés, ni los andrógenos. Entonces de ahí empiezan los síntomas, es decir, lo que nosotros vemos en un paciente cuando tiene insuficiencia suprarrenal. Que ahora sí, sería muy interesante platicarlo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo es que un paciente se va a ver o se va a sentir cuando tiene insuficiencia suprarrenal? Pues un paciente con insuficiencia suprarrenal se va a sentir sumamente cansado.
Pues, nosotros le decimos astenia y adinamia, es decir, le cuesta trabajo moverse, le cuesta trabajo estar y moverse, eso es finalmente lo que eso significa. Lo que eso significa. Regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de la alimentación en el paciente con insuficiencia suprarrenal. Quédense con nosotros. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM, Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:35 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema muy interesante, estamos hablando acerca de la insuficiencia suprarrenal. Específicamente vamos a terminar hablando de la alimentación, pero tenemos que ir aterrizando. ¿Qué es esto de la insuficiencia? Porque como bien me decía la doctora Valeria Taylor fuera del programa, es un tema larguísimo, tenemos que ir haciendo así como que el resumen del resumen del resumen del resumen. Entonces nos quedamos platicando acerca de cuáles son los síntomas que un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal va a presentar. Nos decías que es principalmente un cansancio. Sí, primero el cansancio, la dificultad para moverse. Después empieza a haber una pérdida de peso y también puede existir la presión arterial muy baja. Eso es lo que nos llama la atención cuando lo revisamos. Otra cosa es que también puede existir hipoglucemia. ¿Por qué hay presión baja y por qué hipoglucemia? Pues ya decíamos que presión baja porque la aldosterona está deficiente. La aldosterona es la que mantiene ese nivel de presión. Dentro de otras hormonas, no es la única, pero es una de las principales. Y la glucosa está baja porque el cortisol no se está produciendo. Entonces esas dos cosas llaman la atención en los pacientes con insuficiencia suprarrenal. Ahora, la insuficiencia suprarrenal puede pasar muchos años desapercibida. Y aunque les digo que sí está en riesgo la vida, porque cualquier infección puede acabar con las pacientes, a veces sí nos toca ver pacientes que tienen tiempo de tener insuficiencia suprarrenal. Y el comentario va en este sentido. Algunas pacientes con insuficiencia suprarrenal, sobre todo secundaria, es decir, que no atacaron las glándulas suprarrenales. Vamos a suponer una mujer que tuvo un parto, sangró mucho y tuvo algo que se llama síndrome de Sheehan, que se lastimó la glándula hipofisiaria, y entonces gracias a eso tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria y la paciente tiene muchos años sin darse cuenta de que ya no regla, sin darse cuenta de que está muy débil, muy cansada, la presión baja, y cuando le exploramos, otra cosa que llama la atención es que no tienen vello, ni axilar ni púbico. ¿Por qué? Porque el encargado de que nos salga vello axilar y púbico es la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque esa es la que está encargada de producir esos andrógenos que ahorita hablábamos. Entonces ya con estos tres síntomas que les estoy dando, ya están viendo ustedes que cuando falta la aldosterona, la presión baja, cuando falta el cortisol, se nos baja el azúcar, y finalmente cuando faltan los andrógenos, pero esto sí es a largo plazo, no es algo que veamos en todos los pacientes, pero ya no hay vello púbico ni vello axilar. Entonces creo que es una manera general de enseñarle los síntomas de la insuficiencia suprarrenal. ¿Y el cansancio, que puede ser un cansancio al que el paciente se acostumbre? En este caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, sí. O sea, la paciente al final cae al hospital y nos damos cuenta que tenía una insuficiencia suprarrenal, pero muchos años después. Cuando es primaria, la verdad es que puede ser tan severa que el paciente caiga al hospital y ahí nos demos cuenta de que está reciente, acaba de pasar, y el paciente pues está grave. En realidad es algo que se tiene que tratar o generalmente se ve en la sala de urgencias. Sí, o sea, es algo como muy agudo, pues, ¿no? Sí. Y entonces no es tan fácil no darse cuenta, o sea, el paciente está mal. Usualmente cuando es primaria. se van a dar cuenta, así es. Muy bien. Ahora, Doc, entonces vamos a hablar del tratamiento. Hablando de lo médico quizás primero, porque bueno, es obviamente lo primero que se tiene que hacer, y quizás ya irlo enfocando como a la parte nutricional. Médicamente hablando, ¿qué se tiene que hacer? Pues cuando el paciente llega a la sala de urgencias, llama la atención que la presión arterial está muy baja. Tener la presión arterial tan baja, pues es incompatible con la vida y es peligroso. Entonces lo primero que se hace es meterle volumen al paciente, esto es líquidos. Y bueno, ya ante la sospecha, lo primero que tenemos que hacer es meterle esteroides. Los esteroides que son como, ¿cómo le dicen los pacientes? La cortisona. Ajá. ¿O tienen alguna otra, no te acuerdas, alguna otra forma de comentarlo? No, Creo que le dicen cortisona. Cortisona, sí, ese es el común. Ajá. Es el común, ¿no? Bueno, pues esa cortisona que tanto hablamos de que no es bueno que se la aplique cualquier persona, en estos pacientes es necesaria. Es lo que realmente les va a solucionar el problema. Entonces, en el momento en el que nosotros aplicamos la cortisona, mejora
la presión arterial y se estabiliza el paciente. Entonces más o menos 3 días es para estabilizar al paciente y entonces ya podemos pensar en su tratamiento de base. El tratamiento de base es en estos pacientes con la prednisona. Y cuando hay una deficiencia también de la aldosterona, porque puede ser que a veces no tengan tanta deficiencia de aldosterona, sino más bien de cortisol, por ejemplo. Pero cuando ya nos dimos cuenta que también es la aldosterona, lo ideal sería la fluorhidrocortisona. Es otro tipo de esteroide que no es tan fácil de encontrar. Solamente en algunas partes la producen. A veces hay deficiencia, sino no la encontramos porque, digamos, no es negocio. Solamente los pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal son los que la necesitan. Ajá. Entonces hay lugares especiales donde se puede comprar. Si no se puede comprar, lo que se hace es darle tabletas de sal. La sal es lo que finalmente al paciente... Claro, para regular la presión. Así es lo que el paciente necesita. Entonces allí todo lo que dicen de no coma sal, los esteroides son malos, etcétera, pues aquí es una excepción. Es exactamente es la eso. excepción. Es una excepción porque hay un diagnóstico, punto. Exacto. ¿No? Aquí, si el paciente no lo hace, el paciente no va a mejorar. Entonces, cuando no, pues podemos darle al paciente la prednisona. Utilizamos una dosis pequeña, pero eso lo estabiliza. Porque finalmente el paciente no tiene cortisol, lo tiene muy disminuido. Y la otra pues es cuando el problema importante de la presión arterial, sí, la fluorhidrocortisona, es lo que utilizamos. Muy bien. Ahora, nutricionalmente hablando, Doc, ¿cuáles son las pautas que se tiene que tomar o cuáles son las cartas en el asunto que se tienen que tomar con un paciente como este? La sal, el paciente tiene que comer sal. Y allí sí estamos hablando casi de 5 gramos. 5 gramos por día, cuando la recomendación normal es hasta 2,400 actualmente. Sí, entonces si se fijan es mucha diferencia comparación. Más el doble. Así es. Pero es lo que se necesita con este paciente. Les decía que incluso cuando no hay la fluorhidrocortisona, porque no la encontramos, pues se hacen hasta tabletas de sal para que el paciente se las puede tome estar comiendo. Y eso mantenga su presión arterial. Ahora, Doc, consumir sal en la dieta no es tan difícil. Exactamente. No es tan difícil. De hecho, yo creo que sin querer, la mayoría de los pacientes comemos más de la recomendación. Entre que comemos enlatados, entre que comemos alimentos que de manera intrínseca lo tienen, entre que nos encanta estar tomando bebidas que están hechas con mucha mayor cantidad de sodio y de otras cosas, la verdad es que yo creo que todos superamos esa recomendación cantidad. Para el paciente que vive con este problema. ¿Es difícil conseguir los gramos diarios? Lo que pasa es que tú tienes razón, pero creo que la población mexicana está muy dividida. La mayoría de los casos de insuficiencia suprarrenal que yo vi, pues fueron en el hospital. Y en el hospital hay gente de muy bajos recursos. Y la alimentación de alguien con bajos recursos es de verdad muy distinta a alguien o de gente que viene de muy lejos o que vive en un pueblo. Sí hay mucha diferencia entre la alimentación de ellos y las que tenemos nosotros, que está totalmente industrializada o que nos gusta mucho lo americano, los embutidos, etcétera. Ellos realmente son pacientes que consumen sus frijoles, sus nopalitos, su tortilla, se acabó. Entonces en esos casos es difícil. En ese tipo de casos. En ese tipo de casos, sí. En los otros tú tienes razón, tal vez se podría valorar cuánto consumo de sal está teniendo y pues nada más ajustarlo a su plan de alimentación. Pero usualmente para asegurarnos, porque no es cualquier cosa, no es así como decir, pues lo dejamos al paciente y le damos recomendaciones dietéticas. Sí tenemos que asegurarnos que el paciente lo está consumiendo, porque si no, sí se puede bajar la presión y ahí va otra vez el paciente a hospital. Entonces sí es necesario mejor las tabletas para asegurarnos de que está recibiendo la cantidad que debe. Diariamente, sí. Bien, Doc, ¿y qué va a pasar con respecto al peso de estos pacientes? El peso disminuye, no muchísimo, pero sí un promedio de 3 a 5 kilos. Y otra cosa que se me había pasado comentarles, otro dato claro de que hay insuficiencia suprarrenal es en las encías. Hay una hiperpigmentación en las encías y también en las palmas de las manos. El señor que describió estas enfermedades se llamaba Addison, entonces le llamamos la enfermedad de Addison. Enfermedad de Addison. Nos vamos a quedar con este dato tan interesante que es un síntoma muy muy claro de la enfermedad de Addison. Quédense con nosotros, estamos platicando acerca de la insuficiencia suprarrenal en el 1040 de AM con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Valeria Taylor. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos.
Y vamos a seguir con el tema, nos quedamos platicando, doctora, acerca del tratamiento nutricional para el paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal. Ya decíamos que una de las principales cosas es mantener la presión normal y se va a hacer a través del consumo de sal. Y otra de las cosas que tiene que ver con el peso, que suele haber una pérdida de peso en el paciente de entre 3 a 5 kilos. ¿Por qué se da la pérdida de peso? Pues en realidad no sabemos por qué. Se sugiere que sea por la disminución del cortisol, porque está regulando la glucosa y la grasa. Yo les comentaba eso al principio. Pero sí lo recupera el paciente con el tratamiento. En realidad el tratamiento de un paciente con insuficiencia suprarrenal lamentablemente no puede ser solo con plan de alimentación. Ahí sí el paciente está dependiente de los medicamentos que vamos a dar de manera externa, que son, como ya comentábamos, la cortisona, ¿verdad? Los glucocorticoides, en este caso la prednisona, a lo mejor conocen el nombre, o la fluorocortisona. Y básicamente, dándole esto al paciente, el paciente mejora. Y sugiriéndole que mejore su cantidad de consumo de líquidos, porque yo les comentaba, cuando el paciente llega a sala de urgencias, tiene una depresión de volumen, es decir, la cantidad de líquido que tiene está disminuida, entonces hay que darle volumen, hay que darle líquidos y la sal. Y ahora sí que sería, ¿cuál es la dieta del paciente con insuficiencia suprarrenal? Sal, ya. Acabamos. Porque es lo principal, Claro. que es de verdad lo más importante. Mantener la capacidad de que el paciente esté bien en su presión. Así es, o sea, ya si el paciente con insuficiencia suprarrenal presenta otras enfermedades, entonces sí vamos a adecuar ese plan de alimentación en base a eso, o con la pérdida de peso, pues sí le vamos a dar un plan de alimentación para que lo aumente, pero de entrada les digo que siguiendo el tratamiento médico, básicamente el paciente recupera lo perdido, sí, mejora. Ahora, de manera normal, los pacientes que toman, bueno, prednisona o algún glucocorticosteroide tienen que estar como monitoreando sus niveles de glucosa en sangre, ¿o no necesariamente? Pues ya no, ya una vez que empezamos el tratamiento, cuando están es que es la fase aguda, en la fase aguda que acabamos de diagnosticarlos y están en hospital, sí. Pero una vez que ya los damos de alta, lo que realmente estamos valorando es el nivel de cortisol. Es lo que estamos más bien dándonos cuenta de si está bien o no. Y eso lo sabemos con sus medicamentos, es lo que estamos ajustándoles a los pacientes con insuficiencia suprarrenal. Básicamente casi todos toman una tableta en la mañana, media en la tarde. Es una dosis muy bajita de 5 miligramos y eso es lo que los controla. Con lo que se mantienen. Sí. ¿No? Ahorita hablando de la medicina, les quiero hacer un comentario porque aunque decimos que la cortisona es peligrosa, mucha gente la toma. Y además, pues en México se vende sin receta. Entonces, otra causa muy importante de insuficiencia suprarrenal es cuando los pacientes están tomando cortisona y la suspenden de golpe. Esa es una de las causas más importantes de insuficiencia suprarrenal. Si usted que me escucha estuvo tomándola indicada por un médico, seguramente el médico le dijo, vamos a irla disminuyendo poco a poco. Eso es sumamente importante porque si nosotros de golpe suspendemos la cortisona, o en este caso la prednisona, el paciente se siente muy mal y tiene una insuficiencia suprarrenal momentánea. Porque vamos a decir, cuando tomamos esta cortisona por vía oral, la suprarrenal se encuentra dormida. La suprarrenal no funciona. Dejamos de darle el medicamento de tomar el medicamento y la suprarrenal no reacciona inmediatamente. Se toma su tiempo para empezar a producir esas hormonas. Y entonces el paciente se siente muy mal. Entonces, la insuficiencia suprarrenal por autoinmunidad, es decir, que el cuerpo mismo la ataca, es muy rara. Gracias a Dios, es muy rara. Bendito, o sea, sí. Es muy rara. Ajá. Pero cuando el paciente se toma los medicamentos porque los pudo comprar, porque el vecino se los indicó, etcétera, y lo suspende de golpe, puede presentar una insuficiencia suprarrenal, que se va a quitar, pero el cuadro agudo, ese momento en el que el paciente se siente sumamente mal y que sí pone en peligro su vida, eso sucede. Entonces sí les digo que no es cualquier cosa estar tomando esteroides, deberían pues de venderlo en México también con receta. Con receta, no como muchos otros medicamentos que en otros países también se venden con receta porque ponen en peligro la vida del paciente, ¿no? O su calidad de vida, ¿no? Sí. ¿Tienes preguntas de los radioescuchas? Por aquí dice, dice, mi hijo de 35 años dice que fue al urólogo y que el urólogo le dijo que tenía orina en el riñón derecho y que si es normal, eso es lo que quiere saber. Bueno, es que
estamos hablando de la suprarrenal y ya están preguntando del riñón, no es lo mismo. Pero bueno, su pregunta no es normal. Hay que ver por qué tiene orina en el riñón y cuando hay es decir, la orina sabemos que tiene que ir para abajo, no para arriba, para explicarlo de manera fácil. Cuando se está yendo para arriba, quiere decir que hay algo que está obstruyendo la salida de la orina y esa orina puede lastimar el riñón y a la larga dar insuficiencia renal. Es decir, que el riñón deje de funcionar. Entonces, claro que no es normal y necesitamos saber por qué. Sí, que son, como bien dice la doctora, son cosas diferentes, pues las suprarrenales están arriba de los riñones y tienen una función completamente diferente, ¿no? Solamente es la localización, por eso se llaman así. Sí, pero ya está yendo al urólogo, entonces de alguna manera esperemos que el tratamiento que el urólogo le dé sea el adecuado. Es el experto, así es que no tenga pendiente. Bueno, otra cosa que íbamos a comentar ahorita que me decías, te decía de broma, pues que dábamos de nutrición al paciente sal y agua y se acabó. Pero bueno, lo que sí es que a veces el paciente se acompaña de anemia. Entonces ahí sí hay que dar un tratamiento en donde incluyan alimentos con hierro y ácido fólico. Entonces eso sí es algo que hay que valorar en el paciente. Y si vemos que tiene anemia, pues entonces es importante dar los suplementos de hierro y ácido fólico. Que no solamente sea a través de la alimentación, sino que también tienen que venir suplementados, que de manera normal así es como algunos tipos de anemia se van a tratar, ¿no? Es importante entender que muchos pacientes necian con el tema de, no, es que yo con que coma verde, pues no necesariamente, porque hay una infinidad de tipos de anemia y razones por las cuales está presente y se tiene que tratar pues de manera individualizada. Guadalupe Reyes de Bugambilias te dice, cuando yo desayuno, que normalmente dice que son claras de huevo, pan, etcétera, dice como a las 3 horas, pero que como a las 3 horas que ya está trabajando o en movimiento siente mucha ansiedad o dolor de cabeza y con mucha tensión en el cuello. Te pregunta que qué puede ser. Pues es que allí hay muchas preguntas al respecto. Hay que ver cómo está su glucosa. Si su glucosa está normal, entonces hay que ver la insulina. Muchas personas cuando después de comer se sienten mal, hay que verificar que la insulina no está elevada. Si la insulina está normal, también hay que investigar una hipoglucemia reactiva. Entonces es más frecuente de lo que uno cree y se tiene que tratar. Entonces no hay manera de darle un diagnóstico preciso así, pues necesitamos exámenes, esa es la realidad. Que no estoy segura, Guadalupe, no, creo que nos llamaste ayer, no estoy segura porque el apellido honestamente no me acuerdo, pero creo que nos hablabas también de que cuando haces ejercicio te sentías un poco más cansada. Eso puede estar hablando de un mal control de la glucosa o de un mal control de la insulina. Hay que revisarlo. Yo te sugería que fueras al médico endocrinólogo. Ya la tienes aquí, doctora, dale tus datos, por favor. ¿En qué teléfono te podemos localizar? Yo estoy en el 1523-3426. ¿Nuevamente? 1523-3426. Perfecto. La doctora Valeria Taylor. Doctora, un último mensaje que quieras darle a los radioescuchas. ¿Qué bueno, les queda pues el mensaje? Ya aparte de lo que comentamos de la medicina, nomás les quería dejar el mensaje de la proteína de alto valor biológico. La proteína de alto valor biológico viene sobre todo en la proteína animal. Y bueno, ahorita parte de lo que me faltó comentarles con el paciente de insuficiencia suprarrenal es que si tiene alguna deficiencia proteica que lo podemos valorar con la albúmina, pues entonces le recomendamos proteína de alto valor biológico. Y los vegetarianos a veces dicen que no consumen pues nada de proteína animal y está bien, no hay que cambiarle su forma de pensar, pero hay los que se llaman ovovegetarianos que consumen huevo. El huevo es una de las proteínas, de los alimentos que tiene más proteína de alto valor biológico. ¿Qué significa esto? Que tiene los aminoácidos esenciales y los aminoácidos esenciales no los producimos nosotros, por eso son esenciales, los tenemos que tomar de la dieta. Entonces solamente recordarles que consuman la proteína de alto valor biológico. Que tiene todas las ventajas del mundo además. Así es que bueno, muchísimas gracias por tu presencia y por la información tan valiosa del día de hoy. Gracias, Luisa. Bueno, pues ahí está la información, los dejamos en un programa más del doctor Gilberto Priego.